Señores, y ahora vamos a la sección más del rating más grande. Vamos a hablar con el gurú, con el divo de la economía, Israel Abreu. De la más grande ficción. Una gran ficción la economía dominicana, definitivamente. Miren, pedirle a la gente de la administración que no apaguen las antenas ahora, por favor, que nos ayuden ahí. Este hombre yo creo que sí, él va a hacer que lo saquen de aquí. Nos quedan como Miren, 5 días. yo definitivamente debo empezar por lo que Olga trató en relación a el estatus relacionado con las negociaciones entre micro, pequeñas y medianas empresas. En el caso también de la supuesta promoción que está haciendo el Estado en relación también a los negocios con mujeres también, que suponía también ser parte prioritaria de este gobierno. ¿Negocio con mujeres? ¿Cómo es eso? Las mujeres como tal, era una prioridad del gobierno. Mayor participación en los negocios con el gobierno. Exactamente, promover el emprendimiento en ocasión de las damas de República Dominicana, cosa que en alguna medida la mujer dominicana hace, pero que desde el punto de vista de los bienes y servicios que consume el gobierno, darle una mayor y mejor participación. El hecho es que definitivamente, junto con la Ley de Contrataciones Públicas, el Código Tributario de la República Dominicana, la Ley de Seguridad Social, ese compendio de leyes que es a través del cual se rigen los procesos de compras y contrataciones públicas, definitivamente no hay forma de que un ciudadano común y corriente, como en alguna medida dijo Valentín, definitivamente saque la cabeza y haga negocios en República Dominicana. Además de eso, agréguenle que en los procesos de compra hay esos tipos de favoritismo en donde se ponen de acuerdo el comprador y quien va a ofrecer el bien o el servicio del que se trate para subir la licitación 5 minutos antes del vencimiento y que nadie en el espectro de posibles proveedores tenga tiempo para licitar. Definitivamente esa es una gran queja que hemos tenido no solamente en este gobierno, sino en todos los anteriores. Ahora se trata de un cambio, de que eso se suponía que no se iba a dar. Me imagino que por eso Olga... Pero ahí no debimos cambiar, tú me excusas, pero ahí no debimos cambiar, porque recuérdate que para las contrataciones de las escuelas, el pasado gobierno hizo un plan donde sacaba a las grandes empresas y lo dejaba con los ingenieros locales para que pudieran construir. De hecho, gran parte de los números que pudo exhibir Danilo Medina en su primer gobierno se debió a esos procesos de sorteo de obras, claro, en donde inclusive de todos los partidos políticos, inclusive muchos del PRM, a quienes lo conozco y pudiera hasta citarlo, resultaron ser beneficiados. O sea, que hay que prenderle una velita con ese proceso. En esa parte sí. Lo que pasa es que sí, en esa parte sí. Lo que pasa es que reivindican la figura de Danilo Medina cuando primero copian, ¿verdad?, procesos viciados, en el caso de eso que tú bien explicaste, Olga, eso es lo primero. Y segundo, entonces, en la parte relacionada con las políticas gubernamentales, entonces, mantienen las de Danilo Medina y no le dan aquiescencia a quienes eran, y por eso me gustaría que repitieran un audio que yo dije hace un momento. Entonces, no le dan aquiescencia a lo que eran sus propias promesas de campaña. Entonces, en ese orden, yo siempre he promovido la flexibilización del sistema tributario, la flexibilización y el ordenamiento de la Ley de Seguridad Social para que, señores, como dijo Valentín brillantemente, debo decirlo, un microempresario... Dilo de nuevo, que yo no lo creo. Como lo dijo Valentín brillantemente, señores, un microempresario tiene las mismas obligaciones legales relacionadas con la presentación de una licitación que tiene el más encumbrado empresario. Entonces, no hay forma de competir. No hay igualdad, no hay equidad. Esa es la verdad. No hay Entonces, equidad. Para tú... Es iguales entre los iguales. Iguales entre los iguales. Para que sea funcional el tema, tiene que ser igual entre los iguales. Tú vas a hacer una licitación entre los tutumpotes. Los tutumpotes entonces van. Todos los ricos tradicionales de este país. Porque yo no puedo competir contigo. Tú no puedes competir con ellos, Olga. No puede Don Miguel, no puede. Bueno, sí, Israel puede. Pero salvo Israel,
nosotros estamos excluidos ya ipso facto. Yo no Tiene puedo que ser competir iguales con entre una iguales. paletera, Valentín. Sí, adelante. Bueno, Mire, el problema es que hay una concesión. Un segundito, Sí. Miguel. Oiga, sácame los deditos aparte. Oíste. Los deditos, sácamelo aparte. Continúe, profesor. Lo que quiero decir es que lo que diferencia realmente esta administración con la anterior es el concepto social de una y de otra. Lo que diferenciaba. No. Lo que lo diferencia, porque yo creo que este es un gobierno que está, el otro gobierno, el anterior, tenía un alto contenido social y muchos de sus programas estaban dirigidos a favorecer las clases más vulnerables de la nación. Y eso fue lo que mantuvo cierta relativa estabilidad en este país. Cesaron las manifestaciones grandes de protesta en la calle porque la gente se sentía más o menos no satisfecha del todo, pero sí sabía que sus problemas elementales y básicos estaban de alguna manera atendidos, no resueltos, atendidos por la administración. En este caso, una de las cosas primeras que hizo el gobierno Y ellos se atendían muy bien también. Bueno, está bien, pero no quiero referirme a eso. Pero una de las cosas primeras que hizo el gobierno de Luis Abinader, y se ha arrepentido de ello, porque ha tratado de reponer lo que ya no es posible reponer al nivel en que él lo encontró. Suspendió fase 1, suspendió fase 2, quédate en casa, y todos esos programas que tendían. Mira, el programa de la tanda extendida significaba para cada familia que tenía un hijo en una escuela pública 7,000 o 8,000 pesos mensuales. Significaba de ahorro. De manera pues que eso implicaba un aumento salarial, de hecho. ¿Entiendes? Entonces el gobierno lo que hizo, entonces en vez de mejorar el sistema de la tanda extendida, lo que le hicieron es que esa tanda no servía, porque ahí lo que habían extendido era no la clase, sino el recreo. Muy bien. Definitivamente estoy relativamente de acuerdo con usted. No obstante, debo decirlo, con todas las acciones que está tomando. Te estoy dando la razón a ti. Sí, muy bien. Es que a él no le gusta que la den. No, muy bien, pero debo recalcar, porque definitivamente. O tú no me prestaste atención a lo que yo No, le presté atención, pero debo recalcar, señores. Porque eso es peligroso, ¿no? Están reivindicando el gobierno de Danilo Medina. El gobierno de Danilo Medina, al parecer, no era tan malo. Entonces, ya entrando en... Levanta tu mano derecha. Antes de que tú entres en Te voy a dar el pasaje para que te devuelva. Yo le compro todo lo que usted dijo, salvo el hecho de las manifestaciones grandes. Las más grandes manifestaciones de la historia se dieron en el gobierno de Danilo Medina. Sí, pero En contra del gobierno. pero no protesta violenta. No violenta, pacífica. Eso es lo que yo estoy diciendo. Bueno, la protesta de la bandera. No, la marcha verde sí, primero, marcha verde, la protesta sí. de la bandera, fueron las más multitudinarias protestas, que eran actos políticos, ya lo sabemos. Sí, claro. Que eran actos políticos, pero fueron movimientos de protesta. Adelante, señor Israel. Muy bien, entonces miren, tengo mi teléfono celular en las manos porque monitoreo hora tras hora cómo va evolucionando el precio del barril del petróleo. Lamentablemente, A 125 estaba hoy. el West Texas está en 119.25, siendo las 6, parece que hay una diferencia de horario, ¿no? Sí, hay una diferencia horaria. Es el que sirve de referencia, ¿no? Exactamente, que es el que República Dominicana utiliza como referencia. Lamentablemente, ¿me guardaste los deditos ahí? Pásame los deditos ahora. Entonces, definitivamente, el precio del barril del petróleo está en 119.55. Hemos visto cómo el precio del petróleo está subiendo de manera abrupta, inclusive. Ya vimos cómo el gobierno se vio obligado nuevamente a pesar... ¿Sabemos cuál es el récord? El récord del West Texas, el más alto. No, llegó a cotizarse en 150 o 150. En gobiernos del PLD. Entonces, en ese orden, definitivamente es de preocuparnos. Yo creo que además de las medidas que ha tomado el gobierno, ¿verdad?, de subsidiar de manera generalizada a través de los precios de los combustibles a la población dominicana, y de manera focalizada en el caso de los transportistas y de también el bonogás a las amas de casa, yo creo que el gobierno ya debe ir pensando en que aunque sea necesario tomar X o Y cantidad de dinero prestada, crear un fondo de estabilización de los precios de combustible. Yo creo que una medida como esa
pudiera salvaguardar los intereses de quienes menos pueden frente a este proceso inflacionario que vive República Dominicana, que en alguna medida también debo reconocer que han tratado de manejarla desde el punto de vista de las políticas monetarias internas y de las políticas cambiarias internas también, como inyectándole más dólares, por ejemplo, o en su defecto aumentando la tasa de política monetaria. ¿Qué porcentaje del precio de los combustibles está cargado de impuestos? Más de un 40%. Más de un 40%. Entonces, el gobierno puede fácilmente, en lugar de estar... Para que usted tenga una idea, son 3 los impuestos que circundan alrededor. El ad valorem, que de alrededor de un 16 solamente ese. El impuesto directo, que va a depender del tipo de combustible que uno usa. En el caso de los gasoil, creo que es hasta de 80 pesos. Y los impuestos a los diferenciales de los tipos de combustible. Uno de los que más resalta es del gas licuado de petróleo. Entonces, en ese orden, constituye más del 50% solamente los impuestos de los hidrocarburos. El gobierno, en vez de estar tratando de dibujar una ayuda y un subsidio que en realidad no existe, materialmente no existe, de que está subsidiando 600 millones toda la semana con el aumento de los precios de los combustibles, el gobierno lo que puede hacer es reducir en la medida de lo posible los impuestos a los combustibles para aliviar la presión de la sociedad, de los precios. Y eso lo puede hacer, incluso con el aumento de los precios de los combustibles, tengo yo entendido, y nadie me ha desmentido, que también aumenta en la misma proporción las utilidades de los intermediarios. Así es. Entonces debería congelar eso, ¿entiendes? Porque si tú me subes y si congelan eso y si reducen la participación impositiva por cada el precio de los combustibles, entonces no hubiera necesidad de estar subsidiando nada, porque el gobierno no subsidia absolutamente nada, porque el gobierno no genera dinero. Pero tiene que comportarse como una política de mercado, que tiene que respetar esos mira, ingresos. Si hay alguna queja... Pero no, eso no tiene razón. En sentido general, no, Valentín. No, yo estoy hablando de lo que tiene que ver con las ganancias que tienen los distribuidores, por ejemplo. Sí, no, pero eso lo tiene que respetar. Pero es muy fácil negociarlo. No, pero espérate, los regula. O sea, que puede negociarlo. Claro. El gobierno es capaz de negociarlo. El gobierno tiene 2 opciones. O continuar, porque las regulaciones que traen consigo, más regulaciones. Eso es tan simple como eso. O tú lo liberalizas, como en algún momento yo he planteado aquí, creo que he contado con el apoyo de ustedes al respecto de decir, señores, compren su combustible donde ustedes quieran, estos son mis impuestos, X o Y cantidad, y compitan. Claro, eso es lo que en una sociedad de mercado, eso es lo que debe pasar. Y compitan. Ahora, en una sociedad en donde tú combinas regulaciones con mercado, ¿verdad? Y tú te encargas de regular los márgenes, de cobrar altos niveles de impuestos. Entonces, ¿qué pasa? Que en la medida que el negocio va avanzando, ¿verdad? Quienes participan del mismo, ¿qué es lo que hacen? En alguna medida, lamentablemente así decirlo, buscar los mecanismos para burlar el sistema. Mira, ¿qué pasa con el subsidio del combustible? Que el gobierno le está dando un mismo tratamiento a las personas, a los transportistas públicos, que a la gente que tiene un Lexus como Valentín o un Mercedes-Benz. Es decir, el precio del combustible es igual para todos los vehículos. ¿Entiendes? Entonces, el gobierno... Y en todos los países del mundo es igual. No, espérate. Pero en una situación de emergencia, en los precios de los combustibles, no estamos viviendo una situación de emergencia a nivel local y a nivel internacional. Así es. Bueno, pues las medidas tienen que ser de carácter de emergencia. Es decir, el gobierno tiene que sentarse con los intermediarios, con los importadores y llegar a un acuerdo que no siga incidiendo en la situación de los más vulnerables, porque va a llegar un momento en que no va a poder controlar la situación explosiva que puede estallar. Bueno. Mire, para mis detractores del PRM... ¿Tú tienes? Sí, ellos me vienen acabando de decir, yo digo, señores, he sido capaz de decir que, aunque nos cueste, porque nos va a costar a todos, perdón. Eso está... Miren, señores, bueno, salud, no, llaman 4. Gracias. El hecho es, miren, he sido capaz de decir que el gobierno debe crear un fondo con la finalidad de mantener y estabilizar el precio de los combustibles. 5. El precio de los combustibles. Entonces, ahora bien. ¿Tú te vacunaste? Sí, gracias a Dios. Y además tengo también
la resolución de la presidencia que dice que ya no. Que ya no hay COVID, ya. Está resolutado, ¿verdad? 6. Bueno, Sí. entonces, señores, escúchenme definitivamente. Entonces, Eso es de Valentín. la gente, eso es de la No, gente. eso es Valentín. De la Valentín, gente, Valentín que anda con unos polvos raros ahí. Mira, una cosa. El hecho es que aquí también debo agregar que estamos en una situación de emergencia. Ahora, yo no sé por qué el gobierno en ningún orden atenta contra los intereses privados de los grandes empresarios de República Dominicana. A lo mejor, no sé, se atreverán a crucificarme si yo digo que si estamos en una situación de emergencia, bueno, pues que se sacrifiquen. Que paguen más lo que tienen más. No, que se sacrifiquen en alguna medida quienes más pueden, no, pero mientras tanto a quien deben mantener hincado es a quienes menos pueden, a la clase media que hay que más pagan. Entonces, por otro lado, que ahí voy a entrar en otra diatriba, en otra dialéctica con mis amigos del PRM, se pasaron 8 años haciendo campaña, diciendo que iban a revisar. Oigan, señores, 8 años, yo estoy loco que llegue el 24 a ver de qué que nos van a hablar. 8 años hablando de que van a revisar el gasto tributario. Yo te puedo decir de que se va a el hablar. gasto tributario. Todas esas exenciones que tiene todo el mundo, estamos en crisis, señor. Equivalente al 8% del Producto Interno Bruto. No, a un 5%, profesor. Bueno, pero va para el 8. Va para el 8. Si esto sigue así. Oye, del momento en que transfieran Punta Catalina y transfieran ciertas actividades, va a llegar al 8. Entonces, ¿por qué, señores? Paliza, mi amiga Faride, tanto que hablaba y ahora es la presidenta de la Comisión de Préstamos de Hacienda, de la presidenta de la Comisión de Hacienda, ya los préstamos también, todito, no hay problema. Ya el dinero que se está cogiendo prestado parece que nos lo están regalando, no tenemos que pagarlo nosotros, que eso era ella siempre lo decía. Entonces, ¿por qué no revisar todos esos incentivos que eximen a un sinnúmero de empresarios que son ricos? Hermano, ¿y no será que tú cuando estás en la oposición ves una realidad y cuando llegas al gobierno te encuentras con otra? Lo y que entonces, yo siempre he dicho. Entonces empiezas a darte cuenta que el discurso y abandonar, claro está, el discurso que tú otrora habías elevado. Miren, ya la culpa no es de esto. Es que la realidad condiciona. Cuando un hombre llega a la presidencia de la República, dice, yo prometí esto, pero la realidad, en su terquedad, le dice, no se puede. ¿Qué dice Olga? Pura y simplemente no se puede. No, yo entiendo que sí, que hay una situación económica difícil, entiendo el tema de los combustibles, es algo completamente natural, casi por gravedad, que suba todo porque está subiendo el combustible. Sin embargo, yo también creo que es un momento de hacer conciencia y no hacer político con una situación económica que si bien tiene que ver en un cierto grado con el manejo de las autoridades actuales. No, a nivel general, yo creo que hay cosas con las que uno no debería hacer leña del árbol caído. Estamos ante una situación que efectivamente está afectando todo a nivel mundial. Pero el gobierno dominicano si me permiten... Pero el gobierno no es una leña de un árbol caído. No, me refiero a que hay cosas con las que nosotros debemos hacer un acto de conciencia, lo digo por mí, a la población, hacer un acto de conciencia. Si bien hay muchas cosas que yo critico... Olga, mira, te voy a decir una del cosa. gobierno actual. Mira, pero estos tigres son capaces de mandarnos a comprar burro. Miren, compren burro para que no usen gasolina. Sí, pero hay cosas que escapan que no a cualquier ejecutoria del gobierno, escapan situaciones que están ahora mismo dándose, que son inevitables de darse cuenta de que están sucediendo. Entonces, yo creo que uno tiene que hacer un acto también, un ejercicio de sinceridad. Hay cosas con las que uno puede hacer política. Olga, yo estoy de acuerdo contigo, pero hay un problema. Es que ellos no fueron sinceros tampoco en el pasado. O sea, tú no puedes pedirme ahora, tú no puedes pedirle a la población, tú no puedes pedirle a la población que a ti te permita lo que tú no le permitiste a otro. Bueno, yo no por ejemplo, tengo que ver con la mayoría. Yo digo que sí es verdad que hay cosas que están pasando yo estoy de en acuerdo. el mundo que están afectando sí, correcto, la economía. muy bien, pero eso nunca se lo aceptaron a nadie más. Bueno, pero eso es un problema de ellos. Claro, pero es a ellos al que tú estás defendiendo cuando dices, oye, yo lo criticaba también, y además son cuberos, porque definitivamente tienen al Consejo Económico y Social y la composición del mismo de Mojiganga. Mira, yo estoy seguro que a Miguel Vargas, a Leonel Fernández y a qué otro líder, a Quique Antún, ¿verdad? Lo llama, miren muchachos, vamos a poner de acuerdo aquí. Yo voy a crear un fondo de compensación para estabilizar los precios de los combustibles y ninguno se van a negar, señores. Ninguno se van a negar. Ninguno.
Ahora no hay forma de ponerse de acuerdo con ellos. Pero hay que, oiga, señores, la mesa que tiene que revisar los hidrocarburos ni siquiera se ha reunido. hay que separar cosas. Por ejemplo, Ni siquiera se ha reunido. Son cuberos, Olga. Yo Son cuberos. yo estoy de acuerdo contigo de que si se quisiera buscar una solución al tema de los hidrocarburos y los combustibles, se podría. Tienen demasiado compromiso Bien. con ese sector. Esa- El PRM tiene demasiado compromiso. Pero económico con para eso. demasiada frecuencia se mezcla una cosa con otra. Eso no tiene nada que ver con la situación económica actual. Y que no es solo el efecto del tema de los combustibles, es un efecto en la economía a nivel global. Y eso aquí inevitablemente se va a reflejar. Entonces la gente tiene que aprender a separar lo que es la realidad de lo que es la política. Y yo insisto, creo que hay cosas con las que no se puede, no Olga, se debería hacer Olga, política. cuando el señor de San Juan que trae los granos para Santiago y para la capital fue a echar gasoil, ¿verdad? El domingo en la noche para preparar su camión. Un ACB le dio. Se dio cuenta, ¿ves? ¿Verdad? Que el gasoil le costaba Está entre fuerte. 4 y 6 pesos, dependiendo cuál echara, el precio del galón de Más gasoil. caro. Entonces, ¿tú quieres que te diga una cosa? Esa habichuela que iba a llegar, por poner un ejemplo, a 20 pesos al mercado, ya no iba a llegar a 20 pesos. Sí, pero yo quiero establecer Sí, algo. él la Sí, pero no. produjo- Sí, él la pero no, Olga. produjo- Para ti, sí, él pero la no. Aquí, ¿sabe qué pasa? Que muchas veces Sí, también pero no. tiene que ver con el control. Hay mucha gente que dice, ay, que hay que subir la cosa porque el combustible está caro, pero si usted produjo hace 3 meses ese rubro agrícola, usted no tiene por qué aplicarle el aumento de No, del no, no, combustible no. hoy. Perdón, Tú te perdón. equivocado. Usted tiene que vender Tiene- al último tiene- precio. Al último precio, porque él va a gastar Último en entrar, primero en él va a Perdón. gastar el combustible. Perdón, yo quiero terminar hoy diciendo algo que va a resumir todo lo que hemos estado discutiendo. ¿Sabe cuál es el problema hoy en día en la política dominicana? ¿Cuál? Que el proceso de acumulación primaria va demasiado rápido. La gente, lo que está sucediendo ahora en esta administración, comenzamos a verlo en la anterior, al 5º o al 4º año. Así es. Esto va demasiado rápido. Este proceso de acumulación primaria va demasiado rápido. Con cosas verdaderamente, con cantidades enormes, difícil de imaginarse hace uno en un pasado reciente. Bueno, señores, muchas gracias con esas palabras que no son lapidarias, pero sí son esperanzadoras. De don Miguel Guerrero terminamos este programa en el día de hoy. Esto es El Rumbo de la Tarde. En breve continúe con El Rumbo de la Tarde, parte 2. Mañana nos vemos. La voz de Olga se oía mejor o se oye mejor para finalizar el Sí, sí, programa. sí. El rumbo de la tarde.